Hola, te quiero dar la bienvenida a esta enseñanza que el Padre me dio a mí de manera personal y después me pidió que exactamente así como Él me la dio a mí, te la compartiera a ti. A través de esta enseñanza vamos a encontrar muchas respuestas que tal vez a lo largo de nuestras vidas le hemos hecho al Padre, como por ejemplo, Señor, ¿por qué no me respondes? Padre, ¿por qué no te escucho? Padre, ¿por qué no me hablas en sueños? Padre, ¿por qué tú no me muestras las cosas como se las muestras a otra persona? Padre, ¿por qué estás en silencio? Padre, ¿por qué no comprendo tu palabra? ¿Por qué me cuesta tanto orar? ¿Por qué me quedo dormida? Etcétera, etcétera. O simple y sencillamente esa pregunta tan poderosa que muchas veces le hemos hecho al Padre. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Padre, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿O por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué sí o por qué no? Y como tú, yo también he tenido esas preguntas. Y el Padre me muestra un corazón agrietado. Y un corazón agrietado es por tantos callos. Yo no sé si en algún momento tú has tenido algún callo. Yo tengo en uno de mis dedos un callo por la escritura, por escribir tanto. Esto lo tengo yo creo que desde la secundaria. Y se me quedó ese callo que ya no está duro, pero se me hizo una bolita. Y ahí se me quedó. Una vez también me salió un pequeño callo entre el dedo chiquito de mi pie izquierdo y el dedo que sigue. Imagínate, entre medio de los dos dedos más pequeños de mi pie izquierdo. Era un pequeño callito que primero empezó con una ampolla y se empezó a hacer más grande y más grande. Tuve que ir con una podóloga, ponerme un tratamiento hasta que logré quitármelo, pero no me dejaba caminar, incluso estaba sentada sin estar parada y me molestaba, no me dejaba avanzar. A mí me encanta bailar, me encanta entrar a clases de baile, de zumba. No podía hacer la clase a gusto porque ese callo me estaba estorbando. Y el padre me recordó, ¿te acuerdas? El callo que te salió en medio de los dos dedos del pie. ¿Verdad que era incómoda? ¿Verdad que era tan incómodo que no te dejaba hacer nada? Te molestaba. Bueno, pues así hay callos en nuestros corazones que nos molestan, nos incomodan. Pero antes de compartirte yo la enseñanza del día de hoy, quiero que sepas que solamente estoy procurando compartirte un mensaje lo más original posible de lo que el Padre me mostró a mí. No te bases en mi voz, yo solamente estoy interpretando. Acuérdate que el Padre siempre va a usar hombres y mujeres para hablarnos. Y si nosotros no damos el mensaje, dice su palabra que Él va a usar hasta las piedras, pero el mensaje tiene que llegarnos. Yo oro en este momento para que este mensaje llegue a la persona indicada en el momento indicado. Y me gustaría muchísimo que si en este momento que tú abriste este video estás ocupada, estás ocupado, mejor guárdalo, déjalo por ahí. Y después cuando tengas cuaderno, cuando tengas un tiempo que puedas concentrarte en este mensaje, entonces regresa acá. ¿Por qué? Porque si te distraes, en esa pequeña distracción puedes perder la respuesta que el Padre tiene para ti. Yo oro para que tú seas diligente y humilde para reconocer cada uno de los mensajes que el Padre nos está dando aquí. Yo le compartía a una persona de mi equipo, le decía, estoy nerviosa porque normalmente yo preparo temas que ya domino y este es un tema que yo no domino, es un tema que el padre me lo dio fresquecito y una madrugada me puso aquí en mi escritorio a escribir y escribir y escribir y él me dio todas las citas bíblicas, me lo desglosó perfecto, yo nada más era copiar y pegar lo que él me iba mostrando. Y generalmente yo hago mucha investigación y preparo mis temas. Aquí no, el padre me la puso muy fácil, pero a la vez muy difícil, porque este mensaje que el padre me pide que te dé, también me lo dio a mí. Así que yo no estoy exenta de la exhortación, de la enseñanza,
y la edificación que el Padre nos va a dar con esta palabra. Recuerda que la palabra de Dios nos exhorta, nos guía y nos edifica. Jamás la palabra de Dios es para atacarnos, para juzgarnos, para condenarnos, porque al contrario, la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los hijos de Dios. Cuando tú vienes y le dices, Padre, reconozco mi error, ahí en automático el Padre te perdona y no se vuelve a acordar de tu error. El enemigo te lo trae a la memoria, pero el Padre, next, lo que sigue. Él está deseoso de bendecirnos, Él está deseoso de llevarnos a la tierra prometida y está deseoso de revelarnos su plan y su propósito en nuestras vidas. Así que hoy te voy a hablar de callos en el alma. Pero antes de hablarte de callos en el alma, no puedo empezar la clase sin contarte mi testimonio. Un testimonio que hoy es fe, pero mañana va a ser un testimonio muy grande que yo podré venirte a dar los detalles. Hoy no puedo darte los detalles porque no los tengo, pero sí tengo un cachito de la historia, de lo que me pasó, que el Padre me habló con esta enseñanza. Resulta que yo aproximadamente hace como tal vez un mes o a lo mejor mes y medio, yo platiqué con mi esposo y le comenté algo que el Señor me había mostrado. Le dije, Dios me ha mostrado lo siguiente y Dios me ha dicho que haga lo siguiente. Y le comenté que para mí era algo difícil, pero que sabía que venía de Dios y que yo había decidido que por más difícil que fuera y duro que fuera, yo iba a obedecer a mi padre. Y se lo externé y él me dijo lo siguiente, y de ahí empezó esta conversación con el padre. Me dijo, el padre a mí no me ha mostrado lo mismo que te mostró a ti. Y esto que el Padre me reveló y me lo mostró en sueños, en la palabra, a través de personas, ha habido ya dos profetas que me han dado confirmación de esto que el Señor me mostró. Y sobre todo que yo sé que el Señor me lo mostró porque, pues porque no es algo que yo quería hacer, es algo que yo ya había soltado, es algo que no estaba dispuesta. Y sé que viene de parte de Dios porque pues no era una idea mía, no no le veía ni pies ni cabeza pues había pensado que lo mejor era soltar eso, ¿verdad? Entonces, por eso, con más razón pienso que esto viene de parte del Padre. Pero cuando mi esposo me dijo, Dios no me lo ha mostrado a mí, incluso me hizo un comentario diciéndome que si Dios le hubiera mostrado eso a él también, pues él estuviera tomando una decisión la cual se salía completamente de lo que Dios me estaba mostrando a mí. Entonces yo le dije, a ver, padre, somos dos seres humanos, ¿ok? Criados en distintos países, incluso distintas culturas, distintas personalidades, pero tú nos uniste. Dice la palabra de Dios que ya no somos dos, sino que tú nos ves uno. Y esto que tú me mostraste, le dije, es imposible que a él le estuvieras mostrando negro y a mí blanco, o viceversa. Porque esta situación que ya te contaré un día el testimonio, es como querer tener un bebé y querer hacerlo sola. Si, si igual uno puede tener el embarazo sola y dar a luz sola, pero no lo puede uno hacer sola, ¿verdad? Bueno, pues solamente te estoy dando un ejemplo, porque la situación es como algo así, o sea, padre, es imposible que tú me estés dando a mí una visión o me estás pidiendo hacer algo que no se lo estés dando a mi esposo. Entonces, ¿quién está mal aquí? ¿O mi esposo o yo? Y el enemigo es tan astuto que me metió la duda y yo por aproximadamente 10 días yo no hice nada, incluso paré de orar, me desconecté totalmente y dije, Señor, no voy a hacer nada, no voy a mover un dedo hasta que tú no me confirmes, porque o estoy actuando yo por emoción, que no creo, porque yo ya lo había soltado, y tú me hiciste retomarlo. Y me estás instruyendo paso por paso, y está claro, no tengo duda, Señor, que tú me estás hablando hacer esto. Pero ¿por qué?
no le estás hablando a mi esposo. Y yo todos los días buscaba la respuesta, que él me hablara, hasta que llegó un momento que dije, bueno, tendré que leer la Biblia y que ahí en la Biblia me muestre, ¿no? Entonces me fui a la Biblia. Después dije, bueno, ¿será que tendré que escuchar alguna enseñanza y ahí en la enseñanza Dios me va a hablar? Total que dije, ¿será que tengo que ayunar? ¿Será que tengo que orar a las 3 de la mañana? Déjame decirte que lo hice todo esperando que Dios me respondiera. Y para mi sorpresa, llegó el momento que el Señor me dijo, ya te respondí. Antes de 24 horas yo ya te había dado muchas señales, incluso confirmaciones. Y le dije, Señor, entonces, ¿por qué si tú ya me diste la respuesta, pues qué está pasando? ¿Por qué no la oí? O la oí o la leí y no la entendí. O me distraje con algo. Ay, Señor, perdón. Y todavía le pedí confirmación, Señor, ya me la diste y el Señor me daba otra vez su respuesta con la palabra. Incluso me llegó un video donde en el video me estaba hablando el Señor tan claro, esos videos que dice, Señor, aquí no es un video, no es el algoritmo, tú me lo estás diciendo. Y el Señor me decía, antes de que terminaras la oración, yo ya estaba dándote la respuesta. Y antes de 24 horas yo ya te estaba confirmando. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Que no entendí el mensaje. O a lo mejor lo entendí y me confundí y creí que era A cuando era B. A lo mejor tergiversé tu palabra. ¿Por qué no la capté? Y el padre me dijo, por la misma razón que tu esposo no lo entendió, no lo comprendió, tampoco me escuchó, incluso lo que escuchó lo tergiversó. Wow, entonces ahora el padre, hermoso mi señor, lo mejor que pudo haber hecho para hablarme con este mensaje es mostrarme que yo estaba en la misma condición que mi esposo. Porque si el padre me hubiera dicho, no, es que él no me escuchó porque trae callos en el corazón, no, él es que él no me entendió porque trae callos en el corazón, no, es que él tergiversó porque trae callos en el corazón, yo me hubiera sentido superior. Yo hubiera dicho, yo sí te escuché, Señor. Y él no te escuchó. Pero bendito sea Dios que nos puso a los dos en una misma posición, los dos a causa y consecuencia de traer callos ocultos en el corazón. Y digo ocultos porque a veces no sabemos que traemos callos. Y esos callos nos están entorpeciendo para escuchar la voz de Dios. Nos están entorpeciendo para entender el mensaje de Dios. Y nos están entorpeciendo de tal manera que incluso podemos leer la palabra y la tergiversamos. Hoy en día hay muchas personas que se toman el tiempo hasta de 1 hora de hacer un video, producirlo, editarlo, subirlo, etcétera, solamente para compartir una palabra donde están atacando a otros miembros del cuerpo de Cristo, atacándolos con la palabra de Dios. Fíjate cómo puede ser posible que un hijo de Dios, que una hija de Dios se tome el tiempo de hacer un video para atacar y criticar a otro miembro del cuerpo de Cristo, tergiversando el mensaje y diciendo, esta persona está predicando esto y está mal porque no es la sana doctrina, porque está mal, porque no está completo. Cuando tú escuches a alguien que está diciendo algo que consideras que no está alineado a lo que Dios nos está realmente queriendo decir en su palabra, ora por esa persona. Ora, no juzgues. No ataques, no condenes, porque eso se llama ego, eso se llama soberbia, eso se llama altivez. Y yo te pido que este mensaje no lo juzgues ni lo ataques. Si yo digo algo que no te agrada, yo te recuerdo que este mensaje no viene de mí, viene de parte del Padre. Ve con el Padre y que Él te aclare, que Él te aclare. Cuando el Señor me mostró que Él ya me había dado la respuesta y que yo estaba en la misma posición de mi esposo, que no había entendido la respuesta, Dios me dijo, yo sí le hablé, pero los callos que trae en su corazón
no le permiten discernir el mensaje. ¿Cómo te voy a estar diciendo a ti una cosa contraria a la que le voy a decir a él? Jamás yo haría eso porque jamás me voy a contradecir en mi palabra, jamás. Y cuando me dio ese mensaje, al otro día yo iba manejando y el Señor me dijo que yo tenía un callo en el corazón y que tenía que sanarlo. Y le pregunté, ¿cuál es ese callo? Y para mi sorpresa, me dijo que el callo era ego. Yo dije, Señor, ¿ego yo? Y me dijo, pues eso es ego. Me pareció tan gracioso la respuesta de Dios, porque el Padre no creas que es un hombre solemne, serio, que trae un látigo en la mano. No, el Padre es bromista. Y me causó esta gracia. Yo me iba riendo sola porque cuando le dije, Señor, ego yo, me dijo, Pues eso es ego". Y yo nunca me hubiera imaginado que yo tuviera ego en mi corazón, porque una de las cosas que bendito sea Dios, de los mensajes que más recibo es, Cristina, eres mágica, eres un ángel, eres de gran bendición, eres una mujer muy noble, eres muy auténtica. Entonces, me lo he creído tanto después de que no creía en mí, que yo dije, Señor, pero ¿cómo ego? A ver, explícamelo. Y me mostró estos puntos que te voy a compartir. Lo primero me dijo que el ego te hace vivir ofendido. E inmediatamente el padre me trajo situaciones a la memoria y me dijo, te ofendes de esto, de lo otro, si las cosas no son como tú tienes la expectativa, ya te generas una ofensa. Y sí es cierto. Entonces dije, Señor, sí es cierto, porque yo puse expectativas en tales personas y no actuaron de tal manera y recibí eso como una ofensa, cuando las personas no tienen por qué agradarme, ni tampoco tengo que poner altas expectativas. Es más, ni expectativas, porque la gente nos va a fallar. Entonces siempre vamos a vivir en la ofensa. Dije, Señor, sí es cierto, tienes razón. La segunda fue, siempre quieres ganar. Y sí es cierto. Y me da pena decirlo, pero ¿sabes qué? El Padre me dijo, si lo ocultas, lo estás dejando en las tinieblas, sácalo a la luz para que yo pueda hacer algo. Y claro, yo ya confesé esto, no solamente a Dios, sino que yo ya hablé con un matrimonio que son ministros de la palabra, les abrí mi corazón y les confesé porque el Padre me dice, ya me lo confesaste a mí, ahora confiésaselo al cuerpo de Cristo para que oren por ti. Y oraron por mí, ayunaron por mí, me dieron palabra y el Padre me mandó un papá y una mamá espiritual. Yo le dije, Señor, dame cobertura. Y él respondió de una manera mágica. Y todo empezó que yo puse un púlpito para vender en Marketplace en Facebook. ¿Y quién crees que vino? Vino un pastor, que ese pastor me conectó a este matrimonio. Y me di cuenta que siempre quiero ganar. Porque si perdía, sentía que de alguna manera estaba siendo rechazada o me sentía menos. Cabe mencionar que yo por mucho tiempo tuve muchos problemas en mi autoestima y, y después sentí que recuperé mi autoestima. Sin embargo, viví en el año 2023 una situación que ya se venía arrastrando desde el 2019. Se vino arrastrando, 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 arrastrando. Pero en el 2023 yo me di cuenta cómo estaba colapsando ya. Era como cuando llenas demasiado en un saco y el saco ya está lleno, no lo puedes cerrar, ya se está desbordando. Eh, y ahí me di cuenta, Señor, que muchas de estas situaciones del por qué querer ganar es porque sentía que perder no lo soportaba. Me hacía sentir que valía poco. Por eso no soportaba el perder. Y me di cuenta que esto estaba muy conectado a la autoestima, porque en este año 2023, yo no sé en qué año tú vas a ver esta enseñanza, pero en el año 2023 empecé a notar que mi autoestima se vio muy afectada. Y yo luché mucho para mantener la resiliencia, pero llegó un momento en el que creo que tiré la toalla, pero
Bendito sea nuestro Padre, que tú tiras la toalla, pero Él la recoge por ti. Y en un acto de obediencia, quiero decirte que el Padre me mostró estos aspectos tan importantes en mí, y yo no sé si tú te vayas a identificar en alguno de ellos, pero por lo menos como parte de mi testimonio te quiero compartir estos 6 puntos que el Padre me dijo, sí, ego, y me dijo exactamente en dónde estaba el ego. Y me dice, siempre quieres tener la razón. Y hay una frase por ahí, dice, ¿qué prefieres, tener la paz o la razón? Y uno dice, la paz, pero no es cierto. Queremos tener la razón. Incluso me acuerdo que una vez una persona me dijo, Cristina, es que yo siento que cuando tengo la razón, eso me da paz. Y lo analicé y dije, sí, es cierto. El siguiente punto que él me mostró me dice, no estás satisfecha, siempre quieres más. Y eso nos lleva a no agradecer lo que tenemos, sino querer más y quiero más y quiero más y quiero más. Y dije, Señor, perdóname. Perdóname porque en el querer tener más, a veces no estamos valorando el presente y el que hoy tengo. Si hoy tengo 200, bendito Señor, porque tengo 200. Si hoy tengo una silla donde sentarme, bendito sea Dios. A lo mejor no es la silla que quiero, a lo mejor no es la casa que quiero, a lo mejor no es el auto que quiero, pero gracias. Y a lo mejor mi situación no está como quiero, pero gracias, porque esto me está llevando a algo mejor. Dice su palabra que si en lo poco le somos fiel, en lo mucho nos va a poner. Pero no se trata de solamente decirlo, lo creemos, yo creo en esta palabra que te acabo de decir, que si en lo poco le somos fiel, en lo mucho nos va a poner. Yo tengo años creyendo en esta palabra, pero una cosa es que creamos y otra cosa es que lo apliquemos. Por eso el manual de la vida dice que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y otro es que el ego te lleva a vivir fuera de la realidad. Vives fuera de tu realidad. Y hay una enseñanza muy profunda en esto que ya más adelante, ojalá que me sigas para que no te pierdas ninguna de las enseñanzas que el Señor me está compartiendo, en el cual próximamente te voy a compartir una enseñanza que se llama infiel, víctima o victimario. Y es increíble lo que Dios me mostró. Increíble. Y también hay una enseñanza que viene próximamente que se llama el manual de tu vida. No te los pierdas. Y el último punto fue, ¿por qué yo y por qué a mí? Si yo, y ahí empieza la lista enorme, si yo soy buena, si yo no le hago daño a nadie, si yo siempre he querido a las personas, si yo siempre me quito el pan de la boca para darle a los demás, si yo no me meto con nadie, y empieza la lista. Dios me habló a través de estos 6 aspectos. Y ahora te puedo decir que le entregué ese callo a mi Señor y le dije, Señor, sáname. Sáname de ese callo porque yo no estaba consciente. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles serán esos callos que tú tienes en este instante que me estás escuchando y que ni siquiera te has percatado de eso? Quiero invitarte a que empieces a hacer una oración en la que le digas al Padre, Padre, revélame esos callos, esas grietas en el alma que ni siquiera estoy consciente. El Padre me mostró que cuando culpamos al otro de que el otro es el que está mal, eso es ego. Y detrás del ego viene soberbia. Y a veces uno dice, yo soberbio, yo soberbia, porque creemos que la soberbia tiene que ver con la altivez, ¿no? A veces puede ser muy humilde en muchas áreas, pero hay una área que sí eres soberbio. Hay una área que sí eres una persona que manejas el ego. Así que te invito a que hagas esa oración. El Padre te va a responder. Te va a responder y dile, Señor, sáname, sáname porque necesito oír tu voz, necesito entender tu palabra, necesito poder conectar contigo más allá de una oración de buenos días, necesito conectar contigo más allá de un devocional de 15 minutos, necesito escudriñar tu palabra todos los días y conectarme a ti, que el tiempo no me estorbe, no me estorbe. El Padre quiere que nos quitemos los callos porque Él quiere sanarnos. La intención de quitarnos los callos es para bendecirnos y usarnos de una manera
poderosa. Él va a usar tu historia, Él va a usar tu testimonio. Tal vez hoy es un proceso, tal vez hoy es un problema, tal vez hoy estás viviendo un caos, pero Dios va a usar tu historia de antes y después. Y con esa historia, si tú abres la boca y lo cuentas, por más doloroso, incluso vergonzoso que sea, el Padre te va a usar para edificar la vida de tantas personas que están allá afuera buscando una respuesta. Así que repite junto conmigo en total humildad y di, Padre, dilo, Padre, abre mi mente para que me sea revelado en sabiduría tu mensaje. Padre, que tu mensaje entre a mi corazón para identificar esa callosidad de la cual necesito ser libre. Padre, no voy a juzgar. Pondré acción con total humildad sin importar a quién usaste para darme el mensaje, porque incluso a quien usaste, también tú lo decidiste para mostrarme algo. Padre, enséñame a ser humilde y obediente a este mensaje. Quebranta todo lo que me divida de tu presencia y de los planes amorosos, hermosos que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos. Un corazón soberbio viene por un pensamiento y condición entenebrecida. Llamó mucho mi atención la palabra entenebrecida. Cuando el Padre me mostró esta cita bíblica que vamos a ver a continuación en Efesios 4:18, le dije, Señor, muéstrame todo lo que engloba la palabra entenebrecida. Y me mostró lo siguiente, entendimiento entenebrecido. Se refiere a una condición espiritual, fíjate, ni siquiera es de la mente, es del espíritu, en la que la mente, aquí pudieras pensar, porque yo al menos yo pensé que primero tenía que ver con la mente y luego con el espíritu, no, es al revés, es una condición del espíritu que se refleja en la mente, en una persona que está oscurecida. Y cuando escuchamos oscurecida, porque yo le pregunté al padre, creemos que son personas que no conocen de Dios, incluso que nunca han hecho la confesión de salvación. Y el padre me mostraba que hay iglesias que están llenas de personas que creen en Dios y que han hecho la confesión de salvación. Sin embargo, su entendimiento está entenebrecido por una condición espiritual a causa de que en su mente se han creado fortalezas. Y el padre me mostró una cita bíblica donde Satanás le inyectó una idea en la mente a Judas Iscariote. Y esa mente empezó a trabajar la idea y se empezó a oscurecer. Y entonces el mensaje que ya daba Jesús, a partir de ahí ya Judas lo tergiversaba y empezó a crear una condición espiritual donde su entendimiento empezó a ser entenebrecido. Y ahí es donde Satanás logró entrar al corazón de Judas. Entonces, una persona con un entendimiento entenebrecido, hay oscuridad en su mente a causa de los callos que te voy a mostrar. Y esto se manifiesta en la incapacidad de comprender las verdades espirituales. Dios te está hablando, Dios nos está hablando y no lo entendemos. Tergiversamos la información y esto nos desconecta de la vida que proviene de Dios. El manual de la vida está tan claro y hay citas bíblicas que yo las he leído tantas veces y digo, Señor, ¿por qué si aquí está tan claro, por qué no lo entendí? Y el Padre me hablaba otra vez y me decía, porque hay entendimiento entenebrecido. ¿Y por qué? A causa de los callos del corazón. Y Él me reveló cuáles son esos callos y aquí te los voy a compartir. Al vivir y al tener una vida desconectada de los principios de Dios, el enemigo entra fácil a ese terreno y tarde que temprano vamos a vivir el resultado por haberle permitido al enemigo que entrara a nuestra mente, creándonos una idea hasta llegar al corazón y desconectarnos de los principios de Dios. Todo lo que tú estás pasando ahorita no es culpa ni tuya ni de la persona que hoy culpas. Es simple y sencillamente que te desconectaste de tu primer amor. Y al desconectarte de tu primer amor,
te desconectas de sus principios. Y por ende, esto va a ser una consecuencia de la ignorancia y de la dureza del corazón, resultado en una falta de sensibilidad a lo divino y a la verdad. Nos volvemos insensibles y el Espíritu Santo nos está hablando. No, no me está hablando a mí. El Espíritu Santo nos está mostrando con su palabra y la estamos tergiversando. Yo el otro día le estaba preguntando al Señor acerca de por qué Moisés otorgaba carta de divorcio cuando Dios me mostró en muchas citas bíblicas que él es enemigo de la separación, él es el enemigo del divorcio. Y me mostraba que el plan del enemigo no es eh, dividir a las familias y separar a los matrimonios. Él, su blanco son nuestros hijos, nuestros nietos, ese es su blanco. Y por obediencia a Dios, nosotros no debemos de separarnos, no debemos de divorciarnos, al menos que estés en peligro. Y dice la palabra que si estás en peligro, ni siquiera dice que te divorcies, sino que te separes por un tiempo hasta que el Señor trate con cada uno. Y cuando yo le dije, Señor, y entonces el divorcio, me dijo, Dios le dijo a Moisés, por la necedad del corazón endurecido del hombre, le dijo, otórgale carta de divorcio a un corazón necio. Un corazón necio es aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios. Si Dios te está diciendo que el divorcio no es aprobado por Dios, ¿por qué nos divorciamos? ¿Por qué? Y yo le dije, Señor, por ejemplo, en mi caso, que yo ya me casé y me divorcié y ahora estoy casada de nuevo, ni modo que vuelva con mi primer marido. Y el padre me dijo, en tu falta de conocimiento, tú te separaste. Y cuando te separaste, se rompió el vínculo, se rompió la emoción, el sentimiento, la conexión que tenías en el alma con esa persona. Y se rompió el vínculo. Y años después, tú me pediste que trajera un hombre que fuera ayuda idónea y tú fueras ayuda idónea. Y me pediste con características muy específicas cómo era el hombre que tú necesitabas en tu vida para poder seguir sacando adelante tu llamado, tu ministerio. Porque yo por muchos años soltera, ya después de que me había divorciado, yo prediqué mucho la palabra de Dios y fui a muchas iglesias y en todas las iglesias me decían pastores, ore para que Dios le dé un compañero, para que no esté sola llevando la palabra de Dios, porque esto se van a crear muchos conflictos en su vida y se crearon. Vaya que se crearon. Incluso yo me tuve que salir de una iglesia porque tú sabes que muchas veces la esposa del pastor no necesariamente es la esposa o viceversa, ¿verdad? Entonces me llamó a mí un pastor para que lo apoyara en el grupo de mujeres y que fuera la líder de damas, ya que su esposa no sentía tener el llamado de liderar un grupo de mujeres. Y la esposa le había dicho, yo he orado y ayunado y Dios me dice que te ayude a ti como pastor, pero yo no soy la esposa. Perdón, yo no soy la pastora, yo soy la esposa. Y pues los dos ayunaron y oraron y el Señor les puso a los dos que la función de ella era apoyar a su esposo, pero no era la pastora, no tenía llamado. Y me contrataron, digamos a mí, ¿no? Pues un decir que me contrataron, porque ellos no me pagaban un salario, sino eran donaciones que me daban. Entonces yo lideré ese grupo y el grupo llegó a crecer bastante, pero llegó un momento que todas pensaban que yo era la esposa del pastor y me decían la pastora, la pastora. Y la pastora, o digamos, mejor dicho, corrijo, la esposa del pastor se llegó a sentir ofendida porque dijo, ahora todo el mundo que viene nuevo, de los nuevos que iban llegando, las mujeres nuevas que Cristina iba trayendo, porque en ese entonces yo estaba en la radio en Estados Unidos e invitaba a las mujeres que fueran a esa iglesia. Entonces, la gente nueva que no sabía la historia pensaban que yo era la esposa del pastor. Y se crió
un fanfarrancho, un problema. La esposa se empezó a sentir celosa de mí, se empezó a hacer un grupito de mujeres que hablaban de mí. Claro, yo tenía que consultar al pastor para todo, yo tenía que tener juntas con el pastor, hablar de las situaciones que se presentaban. Entonces, todos los nuevos o nuevas nos veían como si nosotros fuéramos un matrimonio y se empezó a crear un conflicto con el verdadero matrimonio de esa iglesia. Entonces, ellos mismos me dijeron, entre otras personas, el Señor tiene un hombre para ti. El Señor va a traer un caballero donde tú vas a poder caminar con él y él va a tener entendimiento de la palabra. Cabe mencionar que mi primer esposo no tenía conocimiento de la palabra y estaba muy apartado de Dios. Y él vivía en continuo pecado y no se arrepentía de su pecado, ¿no? Entonces, por eso el Señor no me regresó con él. Yo oré y le dije, Señor, si tú quieres que yo regrese, yo regreso, pero el Señor me mostró que él no estaba arrepentido de su pecado, el cual era un pecado continuo que él lo llevaba por años y años y años y todavía él no estaba arrepentido de su pecado. Entonces, por esa razón el Señor no me regresó con él. Además, él no tenía conocimiento de la palabra ni tenía interés de saber. Gracias a Dios, hoy él ya se congrega en una iglesia, él ya aceptó a Dios como su Señor y Salvador, pero eso pasó muchos, muchos años después. Ya incluso yo ya estaba hasta casada. Y Dios me mandó el esposo que yo había orado y que tantas personas oraron y que me dijeron, Señor, trae a la vida de Cristina un hombre que la apoye en su llamado y que este hombre se una a ella y que juntos desarrollen un ministerio y que sea un hombre que conozca tu palabra, un hombre que sea salvo y un hombre que no viva en el pecado de su primer esposo, que era la infidelidad. Vivía en constante infidelidad y era una maldición de mi primer esposo que él venía arrastrando por parte del papá. Y uno de los principios más grandes que mi esposo tiene es su fidelidad. Es un hombre que cree mucho en la fidelidad. Entonces, cuando el padre me trajo a mi esposo, muchos pastores y muchos ministros y profetas me dijeron que ese hombre iba a llegar y hasta me lo describieron. Me lo describieron, una persona me lo describió hasta físicamente. Y me dijo, va a ser un hombre muy alto y de tez morena. Y me llamó la atención porque yo siempre había tenido pretendientes o novios rubios. Y yo dije, bueno, el Señor va a hacerlo todo distinto, ¿no? Pues se dio y yo conocí a mi esposo y gracias a Dios yo no le tuve que hablar de la palabra, él ya iba a una iglesia, conocía la palabra, la estaba estudiando, la estaba escudriñando, todo perfecto. Así que el Señor siempre va a responder nuestras necesidades. Y en ese tiempo, cuando yo estuve liderando estas iglesias, porque lideraba varias iglesias e incluso levanté una comunidad donde daba la palabra de Dios y tuve que cerrar esa comunidad porque todo topaba en lo mismo. No puedo seguir esto sola. Y el padre me hablaba mucho de restauración matrimonial, pero ¿cómo yo iba a trabajar restauración matrimonial si yo estaba divorciada y ni hombre tenía? Entonces el padre todo nos los va acomodando. Pero hay algo que es muy importante que yo te quiero decir. Cuando el padre te dé un llamado y cuando el padre te dé una respuesta, el enemigo va a venir a atacar para robarte la semilla que Dios ha puesto en tu corazón. Por eso es muy importante el perdón. Por eso es muy importante quitar esa callosidad de nuestro corazón. Y la soberbia es tremendo callo que no nos permite entender el por qué están pasando las cosas. En el libro de Efesios 4:18 describe a personas que tienen su entendimiento entenebrecido, que viven ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay a causa de la dureza del corazón. Cuando Dios respondió mi oración y la oración de tanta, porque mucha gente oró por mí para que yo ya no estuviera sola, que yo tuviera ese compañero para llevar a cabo este llamado. En ese tiempo, alguien me dijo, cuida tu corazón, porque cuando el Padre responda esta oración, el enemigo va a quererte robar la semilla.
va a querer entenebrecer tu conocimiento, va a querer apartarte de Dios. Incluso me dijo, Dios puede usar a ese hombre que Dios va a traer para confundirte, para desviarte. Pero también el enemigo te puede usar a ti misma para confundirlo a él y desviarte. Así que ustedes van a tener que estar muy unidos y mantenerse bien conectados a los principios de Dios. No vayan a vivir una vida alejada de Dios, porque esa ignorancia de conocer la palabra y conocer a Dios, pero vivir fuera de los principios de Dios, va a causar que endurezca su corazón. Y yo nunca me acordé de esto, ¿sabes? Nunca me acordé de esto. Hasta el día que mi esposo me dijo, pues lo que Dios te ha mostrado a ti, no me lo ha mostrado a mí. Al menos que, y ahí fue donde yo escribí todo lo que él me dijo. Y me acordé en oración de esto, de esta palabra. Señor, dije, la dureza del corazón no nos ha permitido entender claramente lo que tú nos quieres decir. Por eso te quiero compartir un poquito de lo que a mí me ha pasado para que no te pase a ti. Ahora, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué no entendemos el mensaje? ¿Por qué nos podemos incluso volver instrumentos del enemigo para dañar a nuestro prójimo, a nuestros seres amados, a las personas que más amamos? Todo esto sucede porque el corazón se empieza a llenar de callos y callos tras callos tras callos. Imagínate poder llegar a la sutileza, a lo sensible de la piel. Si hay tanto callo, ¿cómo vamos a llegar a esa sensibilidad? Pero Dios es poderoso para acabar con todos esos callos y hoy es el día si tú lo decides. Uno de los callos es el pecado. Esto incluye el pecado continuo. Ese pecado, como te lo mencioné ahorita en mi primer esposo, de que él no se había arrepentido. Yo le dije, si tú te arrepientes de tu pecado y dejas eso atrás y empiezas a buscar a Dios conmigo, yo te perdono todo y sigo contigo. Yo estaba dispuesta a seguir con él. Y le di, no recuerdo si 30 o 40 oportunidades, pero él seguía en ese pecado como un estilo de vida y no se arrepentía. Y cuando decía, está bien, negaba que había vuelto otra vez a eso. Y eso era cuestión de días, o sea, no era de que, ay, se apartó un mes o un año y volvió, no. Eso a los días volvía a lo mismo y no lo reconocía, no lo aceptaba. Yo le dije, Señor, yo estoy dispuesta a salvar este matrimonio, pero llévalo a tus pies y que se arrepienta, especialmente que se arrepienta. Ya después, sobre mi testimonio, Él vendrá a tus pies. Él no se arrepintió. Hasta muchos años después, yo ya estaba casada con mi esposo. Y te pongo el ejemplo de él porque posiblemente tú digas, Cristina, yo he cometido errores. Yo también. Pero el Padre dice que si tú cometes un error y tú te arrepientes y vas a la presencia de Dios, en ese instante Él te perdona. En ese instante. No que tienes que llevar una vida en santidad. Esa es una mentira que el enemigo ha metido en nuestra mente. Y quiero dejar muy claro que no estoy diciendo que no tengamos una vida en santidad, ¿eh? No estoy diciendo eso. No me vayas a tergiversar. Y si lo tergiversas, es que hay dureza en tu corazón. Porque lo estoy diciendo muy claro. Si tú te arrepientes, en el instante el Padre te perdona y vas a tener que aprender a vivir una vida en santidad obedeciendo sus principios. Y eso va a ser poco a poco, en la medida que te vayas metiendo, en la medida que el Padre te va a ir cambiando y transformando. Ahora, quiero darte un ejemplo y que te quede muy claro para que no vaya el enemigo a usar este mensaje y lo vaya a tergiversar en tu mente. ¿Qué pasó con María Magdalena? ¿No acababa acaso recién de fornicar cuando llegó Jesús y le dijo, levántate y sígueme? ¿Y no se volvió acaso hasta uno de sus discípulos? ¿No fue acaso cuando Adán y Eva estaban pecando que en el instante Dios les habló y todavía lo restituyó? ¿No fue acaso Moisés un asesino que él lo llamó y le dijo, vete al desierto y allá te voy a preparar y luego te haré venir porque te voy a usar?
¿No fue acaso Pedro que negó a Jesús 3 veces y a él le fue entregado el evangelio? David le quitó la mujer a su prójimo y hasta lo mandó matar y luego se arrepintió y Dios lo perdonó y lo usó. Incluso me llama la atención que Dios dijo que tenía el corazón conforme a él. Entonces, si te das cuenta, hay muchos personajes en la palabra que no llenaban las características, habían pecado y en el instante que pecaron, en el instante que el Padre ya los estaba usando, redimiendo, sanando, restaurando. Rahab era una prostituta, la mujer que estaba en el pozo de agua, la samaritana. Tenía muchos maridos porque tenía un vacío en el alma y buscaba un hombre y otro hombre a ver si alguien le llenaba sus vacíos. Pero llegó el hombre que llenó todos sus vacíos para siempre y le dijo, si bebes de mi agua, nunca más tendrás sed y yo te llenaré todos tus vacíos y no necesitarás de ningún otro hombre. Solamente sígueme a mí. Entonces, cuando tú cometes un error, en el instante el Padre te habla y te restaura y te sana, porque Él no quiere que vivas las consecuencias de los errores, no quiere. Yo, bendito sea mi Padre, porque yo le agradezco que Él me ha librado de consecuencias, me ha librado de errores, de consecuencias de errores. Pero aquí algo que hace que nuestro corazón se vuelva de piedra, que no entra la palabra, no entra el amor, no entra la humildad, es porque hay un pecado que has mantenido oculto, continuo y ni siquiera te has arrepentido. Y eso endurece el corazón. Otro punto me mostraba el Señor la influencia del orgullo y la arrogancia. El orgullo y la arrogancia endurece el corazón. Otro punto es la acumulación de decepciones y pruebas en la vida. Esto el Padre me mostraba que por esa razón, todas las noches, antes de dormir, tenemos que hacer una oración, independientemente cómo la hagas, pero en tu oración tiene que ir el Padre, este día yo perdono a las personas que hoy me hayan lastimado. Padre, hoy yo perdono el banco que me cobró más. Hoy perdono a mi cónyuge que dijo una palabra que me lastimó. Llévala en oración, ni siquiera le reclames. No entres en pleito con él porque ese pleito va a ser estéril, no va a dar fruto. Solamente van a terminar heridos, lastimados, guardando rencor. Y eso es lo que quiere el adversario. Eso es lo que él está buscando. Recuerda que él es el que ha venido a dividir, a matar la fe, a matar el amor, la misericordia. Él ha venido a robar la paz, a robarnos el gozo. El Padre me mostraba en esta parte que siempre vamos a tener decepciones y vamos a pasar por pruebas en la vida, pero no guardes odio en tu corazón. Yo por un tiempo odié, por un tiempo yo estaba enojada con la vida y con quien se me parara enfrente, pero cuando Dios me sanó y me liberó de eso, porque lamentablemente uno termina lastimando a las personas que más quiere. Desde ese día que el Señor me liberó de eso, mira, en mi corazón no hay odio, no hay odio. Puedo traer dolor, frustración, pero odio no, porque el odio te llena de amargura y es un tormento. La amargura por sí misma es un tormento, por eso perdona. Se lo merezca, no se lo merezca, no lo cuestiones. Perdona y perdónate. Todas las noches, a partir de hoy, yo te invito a que digas, Señor, perdono las palabras recibidas. Si tú recibiste mensajes que te lastimaron, que te humillaron, que te avergonzaron o que te desearon el mal, Padre, no sabe lo que hace. Yo la perdono, yo lo perdono y pongo estos mensajes, los pongo, aquí te los enseño, Señor. Mira, aquí están, aquí está, mensaje por mensaje, palabra por palabra. Pongo este mensaje en tu altar, encárgate de él, encárgate de ella. Porque hay personas que dicen, no, yo te perdono, pero no es cierto, porque cuando hay perdón, la persona no te va a maldecir, no te va a desear mal, no te va a humillar.
no te va a condenar. El perdón se revela a través del amor. Se sabe que esta persona ha perdonado porque habla en amor. Lo que habla sana. Sus palabras son miel, no hiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, yo te voy a leer en la versión lenguaje actual que se me hace bastante digerible. Dice, yo les daré nueva vida, haré que cambien su manera de pensar. Entonces dejarán sus tercos y testarudos corazones, pues yo les daré un corazón nuevo, leal y obediente. Y más abajo dice que él, al cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne, soplará su espíritu en nosotros y hará que aprendamos a obedecer sus mandamientos. Entonces, si no estamos obedeciendo sus mandamientos, no es porque Él no haya soplado su espíritu en nosotros, es porque nuestro corazón sigue duro. Y no es porque Él quiera que así se mantenga, Él nos sigue hablando. Él nos sigue mostrando, Él nos sigue revelando, pero nuestra necedad, por eso dice tercos y testarudos corazones que no quieren entender. Otra callosidad es la falta de disposición para escuchar la palabra de Dios. No leemos la palabra y si la leemos ni siquiera la entendemos. Por eso antes de leerla, dile, Señor, si en mi corazón hay soberbia, hay falta de perdón, hay rencor, hay resentimiento, Señor, quebrántame en este momento y ponme un corazón nuevo, papito. Ponme un corazón nuevo para poder entender tu palabra y que venga la revelación. Yo ahorita estoy leyendo la palabra diciendo eso, Señor, vengo delante de ti. Voy a leer tu palabra, pero si hay algo en mi corazón, si hay algún callo que me estorba, una grieta que me estorba, en este momento la presento delante de ti. Perdóname, Señor, por cualquier cosa que yo haya dicho o hecho el día de hoy, porque ya el pasado ya se lo entregué. De ayer para atrás ya está entregado. Y esta noche que estoy grabando esta enseñanza para ti, ahorita antes de dormirme le voy a decir, Señor, perdóname. Y perdono cualquier cosa que este día se haya dicho o hecho en mi contra, de lo que estoy consciente o de lo que no estoy consciente. ¿Por qué? Porque hay personas que están hablando de ti. Tal vez hoy este día alguien habló mal de mí, pero yo ni me enteré porque lo hizo a mis espaldas. Tal vez este día alguien me deseó algo mal, pero yo no me enteré. Pero le digo, Señor, esas personas que pensaron en mí este día y sintieron rencor, resentimiento o me desearon algún mal, Señor, yo las perdono, yo los perdono. Toca a esa persona, toca el alma de esa persona, Señor, redargúyele de su maldad, porque a veces decimos que se le regrese, no, no, que no se le regrese. Tenemos que orar por el alma de las personas y que sean salvas, que vengan a los pies de Cristo, porque cuando ellos van a los pies de Cristo, se dan cuenta de sus errores y le van a pedir perdón a Dios. Y Dios les va a decir que vayan a ti y que tú les pidas perdón o ellos te pidan perdón. Eso es Dios ya redarguyendo tu corazón. Entonces, ora antes de leer la palabra, Señor, si hay algo en mi corazón en este momento, yo lo suelto. Yo no voy a leer tu bendita palabra porque es bendita, porque es santa. Yo no puedo venir con un corazón soberbio, terco, lleno de rencor, de resentimiento y altivez, a leer tu palabra que es santa y es bendita. Señor, si hay algo que yo tengo que entregarte, ahorita es mi corazón. Escudriñalo, Padre, y sáname para poder entender tu palabra, porque aquí dice falta de disposición a escuchar la palabra. Y no solamente dice eso, fíjate lo que dice más abajo, que un corazón endurecido puede resultar en la pérdida de la sensibilidad. La persona está llorando, está sufriendo y no tienes misericordia. Más bien eres cruel. La persona está sufriendo, está pasando por un problema, por un caos, trae tristeza, una enfermedad y eres cruel, no te tocas el corazón. Y te digo estas palabras no para juzgarte, porque la palabra no es para juzgar, es para exhortar. Que este mensaje es un mensaje de exhortación, pero no son mías estas palabras. Yo no te estoy exhortando, el Padre me está exhortando a mí con este mensaje y me dice, compártelo. Yo no te estoy atacando con este mensaje, te lo estoy compartiendo como Él me lo dijo a mí. Yo cuando estaba recibiendo este mensaje, yo cada 3 minutos decía, ouch,
nos quita la dureza del corazón, la incapacidad de amar. Dice que el amor cubre multitud de faltas. Qué difícil es, ¿verdad? Yo lo sé, créeme que lo sé. Pero Señor, yo voy a ser obediente a ti, porque si soy obediente, en esa obediencia me voy santificando. Otra callosidad es la dificultad para perdonar. Ay, Cristina, ¿cómo me cuesta perdonar? Claro que te va a costar perdonar porque lo quieres hacer en tu carne. Si tú razonas y razonas y le metes mucho sentido y lógica a lo que te pasó, cada vez te vas a amargar más. Si tú sigues dándole vuelta y vuelta, el enemigo te va a llevar a un cuarto oscuro para que estés repitiendo y repitiendo y repitiendo las imágenes, las palabras, las escenas y te las va a recordar por años. Te va a poner fotos, imágenes, cuadros, videos, constantemente te va a estar recordando y recordando y tú le estás permitiendo a Satanás, en vez de decirle, hey, para en el nombre de Jesús, no más, salte de ese cuarto oscuro. En tus fuerzas no vas a perdonar, por eso necesitas sanar, necesitas ser obediente a los principios de Dios. Señor, yo no puedo perdonar si me duele mucho. Me parece una crueldad lo que me hicieron, pero el Espíritu Santo te va a ayudar a perdonar y lo vas a hacer de corazón y hasta te vas a sorprender. Señor, ¿cómo es posible que ya no siento dolor? ¿Cómo es posible que en medio de esto hasta siento gozo? La dureza del corazón nos va a llevar a la desconexión de la vida que proviene de Dios. La vida es una, la vida de este mundo es una, pero la vida que proviene de Dios es otra. La vida que proviene de este mundo te dice ojo por ojo y diente por diente. La vida que pertenece a este mundo te dice, si te la hizo, se la cobras. La vida que pertenece a este mundo te dice, el que me la hace, me la paga. Y tú sabes que hay muchas cosas. Hoy las redes sociales se han encargado de trastornar los principios de Dios, de trastornarlos. El otro día en el gimnasio escuché una señora que me decía que tenía 32 años de casada y le dije, ¿cómo llegó a 32 años de casada? Y me dijo, perdonando, siendo paciente y mantenerme conectada a la palabra de Dios. De otra manera no lo hubiera logrado porque pasamos muchas cosas muy duras que cualquiera se hubiera divorciado. Pero paciencia, conexión y perdón. Y eso me mantuvo enamorada hasta el día de hoy de mi esposo, porque en un tiempo me sentí que ya no lo amaba y entramos a una crisis que por poco firmábamos el divorcio. Pero Dios me habló y desde entonces me dice que son los últimos 22 años de nuestro matrimonio a la fecha. O sea, quiere decir que a los 10 años de matrimonio tuvieron una crisis porque se tenía 32 y me dice que los últimos 22 años Dios le habló y le dijo, vas a tener que perdonar todos los días. Y me dijo, mi esposo todos los días me perdona, todas las noches me perdona, y yo todas las noches lo perdono. Y todos los días le digo, Señor, renueva y vuelve a llenar la copa de paciencia. Y todos los días leo la palabra, porque eso me va a ayudar a seguir siendo paciente, a seguir perdonando y mantener el amor por él. Hoy le tengo un amor distinto. Y una mujer estaba enseguida que escuchó y dijo, ay, no, ya no se usa durar tantos años. Inmediatamente ahí Dios me estaba mostrando, mira, esa es la desconexión de la vida que proviene de Dios y escucha a la otra señora cómo ella tiene una conexión de la vida que proviene de Dios. Wow. En insofacto, ahí mismo el Padre me mostró la diferencia. Vamos a escudriñar una por una. Pecado. Pecado continuo y no arrepentido. Porque yo le decía, Señor, muéstrame las diferencias de pecado. Y me dijo, el pecado que cometes un error hoy y te arrepientes, es un error y todos estamos propensos a eso. Pero pecado es cuando tú aprendes, porque hasta para el pecado se aprende, aprendes a vivir una vida, un estilo de vida que ya es una forma repetida, sin arrepentimiento, ¿no? Ya se vuelve una condición.
vivir en ese pecado. Y esto puede tener un efecto corrosivo en la conciencia, dificultando la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Por eso la palabra dice que muchos a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Por qué? Porque se ha perdido la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Otro punto es el orgullo y la arrogancia. El orgullo y la altivez pueden llevar a una persona a creerse superior a los demás y a negar la autoridad de Dios en sus vidas, incluso frente a pruebas y evidencias de su poder. Proverbios 6:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Aquí te lo desglosé. Si hay quebrantamiento es porque hay soberbia. Si hay caída es porque hubo altivez de espíritu. Está claro. Está muy clara la palabra. No hay que rebuscarle. ¿Qué opinión tiene el Padre ante la altivez del espíritu? En la Biblia, los ojos altivos se refiere a una actitud de orgullo, arrogancia y desprecio hacia los demás. Y te recuerdo que los demás son tus padres, es tu cónyuge, son tus hijos, indicando una falta de humildad y una creencia de superioridad. Me hiciste, me dijiste, no te perdono, tú y tú, pero yo, arrogancia. Por eso el padre, cuando yo le pregunté, ¿por qué no le mostrabas a mi esposo lo que me habías mostrado a mí? El Señor me puso en el mismo nivel que él, para que yo no tuviera una justificación para creerme superior. Y muestra que esta actitud es vista negativamente por Dios. Él aborrece el orgullo. 7 cosas que Dios aborrece. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y las 7, aquí la vamos a ver. Vamos a hablar de las primeras 6. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Y aquí en esta parte a veces nosotros nos justificamos, ¿eh? Porque yo desde chiquita aprendí a mentir por miedo a que mi mamá se enojara, por miedo a que me castigara, ¿no? Por miedo a que me aplicara la ley del hielo. Pero mentir es mentira. Es mejor decir la verdad y afrontar las consecuencias. O mejor cuidar lo que vamos a decir y hacer antes para no tener que mentir por miedo. 3. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Acuérdate, Satanás metió una idea, un pensamiento en Judas y después creó una estructura mental y de esa manera ya pudo entrar al corazón y lo llevó a cometer el error que cometió. Los pies presurosos para correr el mal. El testigo falso que habla mentiras. No, yo no vi y sí vio. Y aún sabiendo que está diciendo algo que puede perjudicar una casa, una vida, un matrimonio, dice, no, sí, yo la vi, yo la vi. O no lo vi cuando sí llegó. Y la séptima que abomina el alma de nuestro Padre es el que siembra discordia entre hermanos. Y hermanos no es tu vecino, es tu enemigo. Esa persona que más te ha lastimado, esa persona que más ha murmurado, esa persona que más te ha criticado, esa persona que te dolió lo que dijo o hizo, ese es tu hermano. Tú lo ves como tu enemigo. Por eso dice la palabra de Dios, oren los unos por los otros, pero oren en especial por sus enemigos, porque orar por el que amas, ¿qué mérito tiene? Pero orar por el que te aborrece, ahí está la gracia de Dios. Hay un antídoto para esto, claro, y está en la palabra, el arrepentimiento. Isaías 1:18 dice, venid luego, o sea, fíjate en estas dos palabras, dice, ven, pero ven después de, ¿no? Y te lo leo completo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. O sea, resolvamos esto, emparejémonos. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Y el Padre te dice, ponte a cuentas conmigo. Ven y ponte a cuentas. Eso lo vas a hacer sola, solo en la intimidad con Dios. Segundo punto, la humildad es la virtud
opuesta a la altivez y es la forma de acercarse a Dios y vivir en armonía con los demás. O sea, necesitamos la humildad. Incluso te vas a dar cuenta que el Padre no nos pide, nos exige ser humildes. Necesitamos la humildad porque es necesaria para poder realmente tener una vida en armonía con los demás y poder conectar verdaderamente con Dios. La Biblia nos muestra varios versículos que están enfatizando acerca de la importancia de la humildad y cómo Dios valora nuestro acto de humildad. En Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. A veces creemos que el perdonar o pasar por alto la ofensa nos está humillando. Yo llegué a pensar eso. No, es que si perdono, después de lo que me dijo, después de las humillaciones, después de estas acciones tan crueles, eso me humilla, ¿no? Para empezar, con quien te humillas es con el Señor y Él te va a exaltar. En Miqueas 6:8 dice, el que te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Quién te ha mostrado lo que es bueno? ¿Quién te ha mostrado lo que es bueno? El Padre te lo ha mostrado y te lo ha mostrado en la palabra. Entonces, si nos está mostrando lo bueno, ¿por qué estamos haciendo lo malo? ¿A cuántos dioses servimos? Aquí dice, ¿qué es lo que Jehová te exige? Y dice, solamente que seas justo, que ames, que tengas misericordia y que te humilles delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Justicia, amor, misericordia y que te humilles delante de la presencia de Dios. Son cuatro cosas y dice solamente estas cuatro. Ni siquiera te está diciendo, necesito que seas santo. No, sé justo, ama, ten misericordia y humíllate y la santidad va a llegar. Pero muchos ministerios, muchas iglesias y muchos ministros dice santidad, santidad, santidad. ¿Y sabes qué es lo que están provocando? Que la gente se aparte porque no se sienten dignos de ir a la presencia de Dios. Busca al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón. Busca la justicia de Dios que está en su palabra y su palabra te va a sanar para que aprendas a amar con el amor ágape que Dios quiere que amemos. Si se equivocó, tenle misericordia porque fue usado por el enemigo. Y Dios se va a encargar que la otra persona también tenga misericordia de ti. Humíllate ante Dios. En estos versículos que hemos visto, si te das cuenta, Dios nos está hablando de la humildad, pero nos está destacando que no es solo una virtud deseable, o sea, yo deseo, tengo ganas de ser humilde, no, es un mandato divino que trae bendiciones. El Padre no te está diciendo ahí cuando tú quieras, ahí cuando sientas las ganas de ser humilde, ahí cuando tengas ganas de perdonar, ahí cuando te nazca, no, no es una virtud deseable. Te estoy ordenando que seas humilde. Y en la humildad está el amor, está la justicia, está el perdón y está la misericordia. Y el Padre te dice, si tú cumples mi mandato, yo te voy a bendecir. Y el primer paso de la humildad implica por reconocer nuestra dependencia de Dios y buscar su guía en todo. Entonces, al hacerlo, fíjate qué hermoso nuestro Padre, nos recompensa con su gracia y su exaltación. Todavía nos eleva por reconocerlo. Amar a Dios es reconocer nuestros errores y obedecer su palabra. Proverbios 11:2 dice, cuando viene el orgullo, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. El Padre a través de la humildad te va a enseñar muchas cosas, te va a revelar muchas cosas. Yo hoy estaba platicando con un pastor que me dijo que él estuvo en la cárcel y que en la cárcel conoció la palabra de Dios y él no leía y él no escribía. Y cuando empezó a conocer la palabra de Dios, él quería leer la Biblia. Ahí en la cárcel le regalaron una Biblia y él no podía leerla porque no leía. Y dice que un día él llorando le dijo, Señor, enséñame a leer, enséñame a escribir tu palabra, aunque sea lo único que escriba. Y te prometo, Señor, que cuando yo salga de la cárcel, voy a predicar tu palabra donde quiera que vaya. Hoy fui, él vino de Tijuana y fui a verlo en una campaña que hicieron de sanidad y de liberación.
Y es increíble cómo Dios lo usa y cómo lee la palabra y cómo escribe. Hasta tiene una letra muy bonita. Me enseñó su libreta, sus anotaciones y me dio una palabra de parte de Dios. Un hombre lleno de sabiduría, pero también lleno de humildad. Filipenses 2, del 3 al 4, no hagan nada por egoísmo o vanagloria. Es que yo me siento ofendida, yo me siento ofendido y voy a ir y voy a hacer esto por mi propia cuenta. Si Dios no te mandó que lo hicieras, ¿por qué lo estás haciendo? Vuelvo y te pregunto, pues ¿cuántos dioses sirves? Más bien dice esta palabra con humildad, consideren a los demás. Considerar es tomar en cuenta, toma en cuenta a los demás. No te creas superior para tomar tus decisiones solo, sola. Toma en cuenta. En los matrimonios pasa mucho esto. Hoy en día, fíjate lo que ha hecho Satanás. Cuando una pareja se va a casar, toma en cuenta a la esposa, a la mujer, para casarse y para divorciarse también. Pero hoy en día se están haciendo divorcios express donde la mujer, el hombre puede ir solo sin tomar en cuenta a su cónyuge y están divorciados, quitándole todo derecho, toda legalidad y toda protección al cónyuge que entregó su vida y sus años a su pareja. Ahora yo actúo en mi egoísmo y en mi vanagloria, yo sola me divorcio y tú resuélvelo como puedas. Aquí dice, consideren a los demás. Con humildad, consideren a los demás como superiores incluso a ustedes mismos. No te vanaglores. No busquen su propio bien, sino también el bien de los demás. Y usando el mismo ejemplo de los divorcios express, yo solamente voy a buscar mi bien. Yo me siento ofendido y nada más busco mi bien. Y tú resuélvelo como puedas. También tienes que buscar el bien de los demás. En la compra de esa propiedad, toma en cuenta a tu cónyuge, toma en cuenta a tus hijos. No solamente busques tu propio bien. Me voy a cambiar de país porque Dios me habló y me está dando un nuevo negocio. Entonces, esposo, esposa, me voy a ir. Toma en cuenta, toma en cuenta. Ahora, cuando el padre me mostró de ese llamado en Brasil, la primera persona que tomé en cuenta y se lo notifiqué fue a mi esposo. No voy a tomar la decisión sola, no voy a hacerlo sin consultarte, te tomo en cuenta. Independientemente de lo que sea, te tomo en cuenta, porque el Señor me puso a hacerlo. Efesios 4, 2 al 6, sean humildes, amables y pacientes. Repito, la cita está muy clara. ¿Por qué no la obedecemos? Sean humildes, sean amables y pacientes y sopórtense. O sea, sobrellévense unos a otros con amor. No, pero parece que en vez de leer esta cita estamos leyendo, sé arrogante, sé cruel, sé impaciente y rechaza, humilla, con odio, rencor e indiferencia. Y si puedes, aplica la ley del hielo. Eso dice Efesios 4, 2, 6. ¿No será que la dureza de tu corazón te está llevando a entender la cita mal? ¿O acaso sí la estás leyendo, pero no la estás obedeciendo? Y eso me incluye, ¿eh? No creas que yo vengo aquí a exhortarte y decirte que tú estás mal y yo estoy bien. Este mensaje te recuerdo, primero me lo dieron a mí. Esfuércense. Es que no es fácil, el Padre sabe que no es fácil, por eso te dice, esfuérzate por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Más bien, formamos parte del plan del enemigo en crear división y no nos importa crear vínculo de paz. No nos interesa tener conversaciones de paz. Al contrario, tenemos conversaciones que le estamos robando la paz al otro y no nos importa. Oye, si tus palabras están lastimando y le robas la paz a esa persona que te está escuchando, ¿no te importa? Y hay personas que te van a decir, no, no me importa, porque a ella o a él no le importó lastimarme. Y ahí viene el ego, y ahí viene la arrogancia, y ahí viene
la herida, renuncia a vivir en la herida. Yo tuve que decirle, Padre, yo renuncio a vivir con la herida. Y aplico en mi vida Efesios 4, 2, 6, que viviré siendo humilde, amable, paciente y soportándose los unos a los otros con amor. Y como en mi carne no lo puedo hacer, Espíritu Santo sopla ese amor en mí. Enséñame a ser humilde, amable, paciente, a mantener la unidad del Espíritu, a mantener el vínculo de la paz. Hoy yo fui a una tienda a comprar unas cosas y la chica que me estaba atendiendo en la caja, muy déspota y agarraba las cosas y con una actitud prepotente. En otro tiempo le hubiera dicho, oye, si no te gusta tu trabajo, renuncia. Y el Espíritu Santo me dijo, dile Dios te bendiga. Cuando ella me cobró y le pagué en la actitud tan fea que tenía, ahí supe, dije, su corazón está lleno de callos. Y le dije, mi hija, gracias. Y la miré a los ojos y le dije, gracias, que Dios te bendiga. En ese momento su rostro se transformó y me dijo, muchas gracias, que tenga buena tarde. Totalmente cambió lo que es el poder de mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Humilde, amable, paciente y soportándonos unos a los otros. Si no sabías esto, el Padre lo llama ignorancia o falta de conocimiento. Y te voy a mostrar algo que yo aprendí un par de años atrás. Ignorancia es cuando no lo sabes, ¿verdad? Pero después lo sabes y aún sabiéndolo, lo hacemos. Entonces ya somos ignorantes. La falta de conocimiento nos hace perecer. Pero si ahora ya lo sabes y no haces el cambio, el Padre lo llama soberbia. Jeremías 50:31 dice, he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido. O sea, ya te esperé, ya esperé, te di muchas oportunidades, te mandé mensajes, te hablé, hasta con de lo vil y lo menospreciado te di el mensaje y te mandé señales. Con el adornado y el preparado también lo usé y te mandé señales, pero ya tu día ha venido. El tiempo en que te castigaré vendrá y vamos a tener consecuencias de esto. Si Dios nos está hablando hoy, accionemos, hoy es el día. Otro callo es las pruebas y las decepciones de la vida. Por eso te invito todas las noches, perdona. Las dificultades, los fracasos, las pérdidas pueden llevarnos a la amargura y al resentimiento. ¿Y cómo saber que tienes amargura en y resentimiento? Nada más abre la boca, porque eso va a endurecer tu corazón y va a cerrar tu mente a la esperanza. La esperanza anula, la falta de esperanza anula un futuro de bienestar, pero la esperanza nos da confianza que el futuro va a ser mejor que el pasado. Yo declaro que en ti está la esperanza que un futuro va a ser mucho mejor de lo que ya viviste. Por eso dice la palabra de Dios, ya suelta, las cosas del pasado ya quedaron atrás. Ahorita, este día, ya estoy haciendo algo nuevo en ti. Suelta el pasado y pon la esperanza en ese futuro que tengo para ti. Jeremías 29:11 dice, yo tengo planes de bien para ti y no de calamidad, de bienestar. Confía en mí. Esa es la esperanza en el futuro. Y la fe es en el hoy, en el presente, que Dios ahorita ya está haciendo algo. Recuerda, la amargura y el resentimiento cierra la mente a la esperanza. Y cuando cierra la mente a la esperanza, tú no ves la posibilidad de que las cosas van a ser mejores. Tú no ves la posibilidad de que Dios va a cambiar tu lamento en gozo. Tú no ves la posibilidad de que ahí vaya a haber sanidad o restauración o cambio o transformación. No lo ves. Y endurece a tal punto que la posibilidad de un crecimiento espiritual se ancla. No creces, estás anclado, anclada, no pasas de lo mismo. Tu vida espiritual no crece, es igual, igualita, no creces, pues que estás anclado a causa de la amargura y el resentimiento. Otro callo es la resistencia a escudriñar la palabra y ponerla por obra. La leemos, pero no la entendemos. La leemos por encimita. La leemos en un mensajito de Facebook o de TikTok
Un video de TikTok no es suficiente. Agarra la palabra y escudriñala. Y si ahí la palabra dice que te exhorta que seas humilde, obediente, que ames y perdones, hazlo, porque Dios te va a bendecir con eso. Nadie va a salir más beneficiado que tú. La falta de atención y profundidad en la palabra de Dios es una resistencia a su guía. Él te está diciendo, yo te voy a guiar, pero tú estás poniendo resistencia y esa te van a llevar a un alejamiento de la verdad. Por eso vas a decir, no, a mí Dios no me está hablando. No, pues no, ese mensaje yo no lo recibo para mí, porque estás apartada de la verdad. Y hay una disminución de la sensibilidad espiritual, resultando tarde que temprano de un corazón endurecido. He aquí la necesidad que debemos no solo leer la palabra, sino orar para que la palabra penetre en nosotros, la entendamos, escudriñamos y la pongamos por obra. Por eso te dije, antes de orar la palabra, de leer la palabra, a partir de ahora, empieza a aplicar eso. Yo también lo empecé a aplicar. Cuando Dios me dio esta enseñanza, empecé a hacer eso. Ahora digo, Señor, voy a leer tu palabra. Dame sabiduría. Ayúdame a entenderla, a escudriñar, a profundizar. Y si hay algo, Señor, en mi corazón que tiene que ser quebrantado, quebrántalo ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, ahora mismo yo perdono, yo me perdono, yo suelto la herida. Señor, tú me exhortas a ser humilde, a amar, a perdonar, a mantener la justicia. Y Señor, yo decido obedecerte. Perdóname y revélame con tu palabra hoy si hay un callo en mi corazón que yo tengo que soltar. Y lo voy a soltar, Señor, para poder entender más tu palabra, para poder ser más sensible a la voz de tu espíritu. Incluso yo te invito a que ayunes. El ayuno no es para tocar la misericordia de Dios, porque ya Dios ya tuvo misericordia, por eso nos mandó a Jesús. Por eso Jesús dijo, consumado es, dijo, ya les di todas las herramientas. Ahora ellos tienen que seguirme y ponerlas por obra. Tú cuando ayunas, no es voy a ayunar para que Dios me conteste. Él te va a contestar aunque no ayunes. Voy a ayunar para que Dios abra la puerta. Dios la va a abrir y si no la debe de abrir, la va a cerrar aunque ayunes. Tu ayuno no es para que Dios te responda a través del ayuno. El ayuno es para que no le des a la carne los placeres de la carne, sino que le des al espíritu los placeres del espíritu, que es la adoración, la alabanza, la oración, su palabra, entrar en conexión con él. Eso alimenta tu espíritu. El ayuno es para que tu carne mengüe y tu espíritu se levante. Y ahí tú te vuelvas más sensible a la voz del espíritu. Y entonces el espíritu te va a dar respuestas sobre esa puerta que quieres que se abra. El Señor te va a dar respuestas sobre qué hacer sobre esa situación. No tienes que ayunar. Voy a ayunar para que Dios me hable y me muestre. No, el ayuno no es para que Dios te hable y te muestre. Es para que tú seas sensible y tú puedas identificar lo que Dios te está hablando y que puedas discernir lo que el Señor te está mostrando en su palabra, porque el Señor te va a hablar en videos, en personas, en imágenes, en testimonios, en enseñanzas, en clases como esta, pero luego vas a ir a su palabra y Él te va a confirmar. Ah, es que tú me diste esta enseñanza, yo me fui a la palabra y el Señor me dice que me ama mucho y te lo va a seguir diciendo, aunque no obedezcas. Recuerda, si hay soberbia, no vas a entender la palabra, más bien la vas a tergiversar. Santiago 1:22 dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque si oyes la palabra y no la pones en acción, te estás engañando. Aislamiento y alejamiento de Dios. Esto nos estanca. El aislamiento de Dios y de la comunidad de fe puede profundizar la dureza del corazón y la oscuridad de la mente, ya que se pierde el acceso de la guía y el apoyo espiritual. Yo le dije, Señor, necesito que tú me pongas mujeres guerreras, necesito que tú me pongas mujeres profetas, mujeres de fe, que me apoyen, que levanten mis manos y que me lleves a ellas para yo levantar sus manos cuando ellas lo necesitan. En 15 días el Padre ya me entregó esas mujeres. Y hoy este día
yo me apoyé de esa comunidad de fe que es el cuerpo de Cristo. Si tú te sientes solo, si tú te sientes sola, recuerda, el enemigo te va a aislar para dejarte solo, pero también Dios permite que estés solo, sola, para hablarte en lo secreto, en silencio, como el amado que quiere estar con su amada sola en la intimidad. Así es el Padre, pero el Padre te va a llamar un rato, solamente un rato para que estés solo o sola en su presencia, orando. No estés buscando, voy a salir, voy para allá, voy con mi familia, me voy a entretener con mis amigos, voy. No, no, estás tratando de distraer el mensaje que el Padre te quiere dar. Estás evadiendo lo que tienes que enfrentar con Él. Pero va a llegar un momento que el Padre te va a decir, ahora ya sal, pero sal y busca el cuerpo de Cristo. Lugares donde te puedas nutrir de la palabra. Hoy en día en las redes sociales el Padre nos está llamando a muchas personas, como a mí, a dar su mensaje en las redes sociales. Esto te va a estancar. Busca personas que te hablen de la palabra de Dios. No recibas consejos de personas que no te están hablando con la palabra. Y a lo mejor alguien te está dando una palabra que dice, la palabra de Dios dice esto y esto, pero si esa palabra te condena, si esa palabra trae división, si esa palabra trae contienda, si esa palabra está fomentando tu dolor, tu resentimiento, tu orgullo, tu falta de perdón, esa palabra y esa persona no viene de parte de Dios. No permitas que la dureza de tu corazón te aparte de Dios. Decide que su guía te lleve por el camino que Él ya trazó para ti y recibe ese apoyo espiritual. Esta enseñanza es de apoyo espiritual. Por eso el Padre me dijo, compártela, porque exhorta a que hagamos cambios. Y como te digo, no soy yo hablándote, yo solamente estoy compartiéndote lo que Él me mostró a mí. Yo no soy nadie para venirte a condenar, yo estoy en la misma postura, en la misma posición que tú. Tal vez con distintas cosas, pero tú y yo estamos siendo exhortados con este mensaje. Pérdida de sensibilidad. La dureza del corazón puede llevar a la pérdida de la capacidad de sentir empatía. No te duele, no te afecta, te es indiferente. Oye, se está muriendo y no te importa. Está enferma, enfermo y no te importa. Está llorando, no te importa. Le duele, no te importa. Sufre, no te importa. No hay compasión, no hay amor por los demás. Y los demás son las personas que tienes ahí cerquita. Así como la incapacidad de experimentar alegría y gozo. Yo a mi padre le dije el otro día, Señor, siento tanto gozo y tanto alegría en medio de un momento difícil. Y yo dos días antes había pasado algo tan fuerte y al tercer día yo estaba experimentando gozo y alegría. Óyeme, el padre me mostró lo siguiente. Tú te puedes ir con un psicólogo y puedes estar toda una vida para poder experimentar un día de alegría, porque el gozo nunca va a venir del humano. El gozo siempre es espiritual. Y yo dije, Señor, 2 días sentí que fui al infierno, así como Jesús cuando fue al infierno y Satanás le apareció en el infierno y le dio la misma palabra, con la misma palabra, es que Satanás se sabe la palabra, y le dio la misma palabra, con la misma palabra quiso hacerlo caer, con la misma palabra quiso hacerlo débil y que cayera en tentación. Cuida que el enemigo no te esté mandando personas con la palabra para distorsionarla y hacerte caer. Hay gente que te va a distorsionar la palabra para cometer un error y actuar por impulso y no por obediencia. Si nosotros venimos a la presencia de Dios y entregamos nuestro corazón de piedra para que Él lo haga de carne, Él va a soplar su espíritu. Y si tú tienes un día de dolor y de tristeza, al otro día el Padre te puede llenar de alegría y gozo. El Padre lo hizo conmigo. 2 días yo pasé algo muy fuerte y el tercer día yo estaba con una sonrisa, con alegría,
con gozo, predicando su palabra, el Señor usándome, mostrándome cosas. Eso solamente lo hace el Padre. El humano, un psicólogo no lo puede hacer. Y con todo respeto a los psicólogos, pero gracias a Dios que cada día hay más psicólogos que están llevando a cabo su carrera, pero con fundamento bíblico. Incapacidad para amar. Un corazón endurecido puede dificultar la capacidad de amar, perdonar y mostrar compasión hacia los demás. Analiza esto. ¿No estará tu corazón endurecido? Es que no puedo amar, no amo, no perdono. El que más, el que más te ha herido es el que más amor necesita. Es el que más necesita ser perdonado y a quien más misericordia le tienes que tener. Yo no pensaba esto, pero Dios, cuando di ese acto de fe y de obediencia, dije, Señor, voy a ser obediente. Ahí sopló a mi espíritu y salió todo esto, todo esto. No lo vas a hacer en tus fuerzas, Él te va a ayudar. Dificultad para discernir la verdad. La oscuridad de la mente puede nublar el entendimiento, dificultando la capacidad de distinguir la verdad del error. Esto me pareció, ay, créeme, cada 3 minutos yo hacía, ouch, ouch. Espíritu Santo, permite que esta palabra moldee nuestros comportamientos, cambie nuestra vieja y absurda manera de vivir, cambie nuestra mentalidad. Señor, te pedimos como Hades, bendícenos y ensancha nuestro territorio. Y el territorio empieza ensanchándose por la mente. Aislamiento y desconexión del corazón endurecido puede llevar a un aislamiento de Dios y hacia los demás. Te aíslas, estás solo allá, tú solo crees que lo vas a superar, tú solita crees, yo solita puedo, no necesito de nada ni de nadie. No, tal vez tengas que estar sola, solo un rato, pero ahí el Espíritu Santo te va a hablar y va a llegar un momento que te va a decir, sal de esa soledad y busca el cuerpo de Cristo. Si tú te aíslas y te apartas de Dios y de los demás, estarás generando sentimientos de soledad y desesperanza y ahí es donde el enemigo te va a atacar. Pérdida de la capacidad de sentir. La falta de sensibilidad puede llevar a la incapacidad de experimentar alegría, tristeza, amor y otras emociones básicas como la gratitud. Negación de su propia responsabilidad. No, yo hice esto porque tú me dijiste, porque si no, yo no hubiera hecho. No, es que si yo no exploto, yo soy como un agua de tanque, pero si ya me colman, ahí exploto. Negación de su propia responsabilidad. No, sí te dije, sí te hice, pero yo no, y tú, y si tú no, y yo sí. Una persona con el corazón endurecido puede negar su propia responsabilidad en sus problemas y culpar a los demás, negándose a reconocer sus propios errores. Y si algo lo acepta, es justificando su acción por culpa de la acción de la otra persona. Yo tuve que hincarme y decirle, Señor, perdóname, perdóname por haber hecho responsable a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi hija, a todo el mundo. Asumo mi responsabilidad. No me voy a justificar. Sí, cierto, estuvo mal. Punto. Y desde aquí estuvo mal. Porque a veces decimos, no, es que esto estuvo mal, pero esto no, no. Dios te va a mostrar desde dónde empezó tu falla. Todo lo que vivimos no es más que un resultado de que en algún momento empezamos a dejar de hacer las cosas a la manera de Dios. Dios al hombre y a la mujer les dio principios, cómo nos teníamos que comportar, qué no teníamos que hacer. En algún momento dejaste de hacer lo que tenías que hacer. En algún momento dejaste de seguir la palabra. Su palabra dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Está duro, ¿verdad? Yo lo sé. La sanidad sí es posible y esa es la buena noticia. Dios en su palabra ofrece esperanza para aquellos que tienen un corazón endurecido. Dios no te juzga ni te condena. Y todo comienza por reconocer el problema, arrepentirte de tus errores
Busca su guía a través de la palabra y sobre todo busca grupos de apoyo, de ayuda. Yo quiero aprovechar para decirte que aquí en YouTube, abajito está una cajita de descripción donde está un número de WhatsApp. Si tú quieres unirte a nuestra comunidad de mujeres, somos puras mujeres y todos los días nos fortalecemos entre todas con mensajes. Yo ahí les comparto mis cursos, les invito a mis talleres, incluso cuando me conecto en vivo, ahí se les avisa. Todos los días entre todas subimos oraciones, mensajes de edificación, incluso desde las 5 de la mañana estamos poniendo nuestro primer devocional. Ahora, si tú estás casada, casado, y tienes una crisis matrimonial o incluso una separación, es más, tal vez ya llegó un divorcio, ora a Dios y el Señor te va a poner en tu corazón un nuevo amor, te va a poner el perdón. El Padre no quiere una división. Recuerda, el blanco no eres tú, son tus hijos. Rompe esa maldición en tus hijos. Rompe esa maldición en el nombre de Jesús, porque si tú no vences ese ataque del enemigo por dividirlos, el enemigo se va a ir contra tus hijos. Y tus hijos no se van a querer casar porque van a tener miedo al matrimonio. Y si se casan, se van a divorciar. Rompe esa maldición. No le permitas al enemigo ganar esta batalla. Yo te quiero invitar a que te unas a Lazos de Amor por Siempre. Es un grupo de WhatsApp donde todos los días te estoy fortaleciendo en tu proceso. También estamos en Facebook. Búscanos como Lazos de Amor por Siempre. Fíjate cómo se escribe. El por es una X, como una cruz, ¿no? Como una X. No es el por P-O-R, sino como una X. Así búscanos en Facebook. Igual te lo estoy poniendo aquí abajo para que veas cómo buscarnos. Nos puedes buscar en Facebook o mandar la palabra lazos al mismo número de WhatsApp o mandar la palabra mariposa. La palabra mariposa es solamente para mujeres y la palabra lazos es el chat para matrimonios. Si no entra él, no te preocupes, tú lo representas. Si no entra ella, no te preocupes, tú la representas. A veces el Padre va a usar a uno para que se ponga en la brecha para orar por el otro. ¿Y sabes cuál es la parte más dura? Que te ponga a ti y no ponga al otro. Y tú estás luchando cuando el corazón del otro está endurecido y su mente entenebrizada, entenebrida. Pero ¿sabes cuál es la parte más bonita? Que si te está usando a ti es porque tú eres más humilde y más sensible a la voz del Espíritu Santo. Tú no, tú aunque posiblemente digas, Señor, pero yo también he cometido errores. Sí, pero a pesar de un corazón endurecido y una mente entenebrecida, has venido a los pies de Cristo a pedir perdón y a decir, Señor, lléname de tu gracia y ponme un nuevo amor y misericordia para mi cónyuge. Por eso el Padre te está usando a ti. Así que recuerda, el número está en la descripción. Y únete, únete. Estoy en todas mis redes sociales como Cristina Monarca. Apóyate en comunidades de fe, en comunidades que te exhorten. Puedes seguirme aquí en YouTube. Constantemente estoy subiendo enseñanzas. Y muy pronto vamos a abrir un segmento que se va a llamar Carta Rosa. Y la Carta Rosa es esa historia que era negra y que el Padre la cambió en una carta rosa. Testimonios de un antes y un después. Y yo oro en el nombre de Jesús que tu vida va a ser un testimonio que pronto lo vamos a poder compartir aquí mismo. La sanidad es posible porque para Dios no hay nada imposible. Estos son pasos importantes y principales que debes de seguir para sanar un corazón endurecido y restaurar tu sensibilidad espiritual. Incluso esto no solo sana, restaura el alma de la persona, sino que además de sanarte, también restaura otras áreas de tu vida que han sido dañadas. Créeme que va a valer la pena. Sé obediente. Aquí te voy a compartir algunas citas bíblicas. Para entender mejor las causas y soluciones de un corazón endurecido, es importante comprender el significado bíblico amplio de la palabra corazón. La palabra considera que el corazón es el centro de la personalidad humana, que endurece las cosas que normalmente atribuiríamos a la mente. Por ejemplo, las escrituras nos dicen que el dolor
nos habla de dolor en la cita Juan 14:1, nos habla de gozo en la cita Efesios 5:19, nos habla del entendimiento en Isaías 6:10 y Mateo 13:15, nos habla de pensamientos y la razón, el razonamiento en Génesis 6:5, Hebreos 4:12, Marcos 2:8 y lo más importante, la fe y el creer en Hebreos 3:12, Romanos 10:10, Marcos 11:23, el cual son productos del corazón. Además, Jesús nos dice que el corazón es portador del bien y del mal, y que lo que sale de vuestra boca, bueno o malo, empieza en el corazón. Lucas 6:43 al 45. Pero escudriñemos esta parte y con esta parte finalizamos. Dolor, en Juan 14:1 dice, no estén angustiados, confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. No te angusties. ¿Cómo lo vas a hacer? No te preocupes. Confía en Dios porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él lo va a hacer. Solamente confía siendo obediente. Gozo, Efesios 5:19. Y entonen entre ustedes salmos, himnos, cánticos inspirados. Cántale al Señor en un cántico nuevo. Precioso Espíritu Santo, bendito seas. Santo, santo es tu nombre. Las naciones te adoran, Señor. Eso es un cántico inspirado. Canten y toquen para el Señor desde el fondo, de lo profundo del corazón. En Salmo 156 dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Cuando tú cedes tu corazón a Dios, en un acto de humildad, perdonas. Y en el perdón viene mucha sanidad. Entendimiento, Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. En pueblo pon tu nombre, porque el corazón de Cristina, tú di tu nombre, se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. Está hablando oídos y ojos espirituales. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos. ¿Te fijas por qué lo repite? Porque en la parte de arriba lo está diciendo, se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. Está hablando espiritualmente, porque si tuvieran los oídos espirituales abiertos y los ojos espirituales abiertos, dice, de lo contrario, verían con los ojos, ahí está hablando ya de la parte carne, oirían con los oídos. ¿Me explico? Por eso lo repite dos veces. En la parte de arriba te lo dice de forma espiritual, porque si de forma espiritual lo vieras, de manera natural lo vieras y lo oyeras y entenderías con el corazón. Se arrepentirían y yo los sanaría. Así dijo Jehová, Cristina, tú di tu nombre. Si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Si tú estás pasando por un conflicto matrimonial, di tu nombre, di María y José. Si se convierten, yo los restauraré y estarán delante de mí. Pon el nombre de tu cónyuge ahí, o de tu hijo, o de tu hermano, o de tu hermana. Pensamientos y razonamientos, eso lo vemos en Génesis 6:5, Hebreos 4:12, que en Génesis dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal. En el 2, que es Hebreos 4:12, dice, sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso tienes que leer la palabra, porque la palabra por sí misma es viva, es eficaz, va a penetrar en lo más profundo de tu alma y va a sacar la dureza, va a sacar la oscuridad, hasta la médula de tus huesos. Va a sopesar tus pensamientos y las verdaderas intenciones de tu corazón, con la intención de sanarte, de restaurarte. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eres lo que hay en tu corazón. Eres lo que hay en tu pensamiento.
Eso eres. ¿Qué eres? Un corazón conforme al de Dios. Esa tiene que ser tu respuesta. ¿Qué eres? Un corazón conforme al de Dios. Producto del corazón, Hebreos 3:12, Romanos 10:10. En el uno, la respuesta de Hebreos 3:12 dice, hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tengan un corazón tan malo e incrédulo que lo aparte del Dios viviente. Si en tu corazón hay crueldad, si en tu corazón no hay misericordia, si en tu corazón hay malos deseos, eso te está apartando del Dios viviente. Y la palabra te dice, cuídate que eso no pase. Hebreos 10:10, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. En el original, la palabra salvación dice liberación. Con tu corazón, Dios te va a hacer justicia, creyendo con todo tu corazón y confesando con tu boca, Jesucristo te va a liberar. Conexión corazón-boca. Lucas 6 del 43 al 45. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo. Pues cómo, ¿verdad? Es como de una fuente, dice la palabra de Dios, que no puede salir agua dulce y agua salada. No puedes decir, creo en Dios, oro en Dios, le creo a Dios, pero cuando hablas, humillas, ofendes, deseas el mal y a veces hasta tu propia sangre, como hermanos, padres, hijos. ¿Y qué te diré? Que a veces hasta de tu propio cónyuge, que es tu propia carne, porque la palabra de Dios dice que se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Y estás ofendiendo tu propia carne. Así que no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de la zarza. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pero yo creo en Dios y Dios me ama y Dios me perdona. Claro que sí. Te ama y te perdona y te va a seguir bendiciendo. Pero tu corazón está endurecido. Y la palabra es viva y es eficaz. Y te dice, el hombre malo dice cosas malas, punto, porque el mal está en su corazón, aunque me conozcas, aunque me creas y aún, aunque hayas hecho la oración de salvación. Y dice, pues de la abundancia de su corazón, habla su boca. ¿Cuándo vas a quitarte los callos del corazón? ¿Te vas a esperar un mes más? ¿Un año más? ¿O lo vas a hacer hoy mismo? Esta misma tarde, esta misma noche, esta mañana que estás viendo este mensaje. ¿Acaso Dios no merece tu obediencia? Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Y qué pasa si alguien no entiende este mensaje y se justifica o lo ignora? O si lo compartes y empieza a debatir contigo acerca de esto. Hay gente que se va a enojar si le dices esto. ¿Y tú quién eres para juzgarme? No, si yo no te estoy juzgando, yo te estoy compartiendo la palabra. Número uno, esta no es palabra tuya, es palabra de Dios. Por eso todo está respaldada con citas bíblicas. La Biblia enseña que la palabra de Dios no es para usarla en contiendas inútiles, sino para edificación y guía espiritual. En 2 Timoteo 2, 23 al 26, insta a evitar discusiones insensatas. Si tú, cuando des la palabra, la persona empieza en contienda, mejor retírate, porque va a ser una discusión insensata. Enseña con paciencia, con amor a aquellos que se oponen. Mientras que otros, dice Filipenses 2, del 3 al 4, promueven la humildad y el amor en lugar de la contienda. Si la persona va a atacarte o va a criticarte, di, la palabra es para exhortar con disciplina, con amor, para guiarte en tu vida espiritual. Yo solamente te estoy compartiendo. Ora al Padre, ora al Padre. Y si tú crees que yo te estoy dando el mensaje de una manera errónea, ora por mí.
porque eso es amar al prójimo. Y que sea el Padre que te revele. La palabra de Dios, la Biblia, es un tesoro de sabiduría y verdad. No es un arma para atacarte, pero no debe ser utilizada como esa arma de discordia. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2, del 23 al 26, advierte contra las discusiones necias y sin sentido que solo nos llevan a peleas y no a la verdad. Estás perdiendo el tiempo. No, no va a pasar nada con esa pelea. De hecho, con las peleas no pasa nada. Y en vez de participar en debates estériles, porque no van a dar fruto, un hijo, una hija del Señor debe de ser bondadoso, capaz de enseñar y enseñar con amor y paciencia con aquellos que no están de acuerdo, esperando que Dios les abra el entendimiento. Tú no les vas a abrir el entendimiento, tú das la palabra y el Espíritu Santo va a dar el entendimiento. Y si ya diste el mensaje, sacude tus pies y ora apartada. Así que yo ya di el mensaje, sacudo mis pies y oraré por ti de manera apartada. Padre Celestial, yo te pido que cada persona que vio este mensaje, tú le hables en amor. Usa mi voz, Señor, endulza mi voz a sus oídos, que reciban con amor, que tú les muestres a través de sueños, de visiones, sobre todo en tu palabra. Oro para que cada hombre y cada mujer que recibió este mensaje pueda recibir una respuesta de tantas preguntas que te han hecho y que les puedas decir que aquí están las razones del por qué se sienten como se sienten. Pasa lo que pasa y están viviendo lo que están viviendo. Aquí está la respuesta, Señor. Yo te doy gracias por haberme hablado y permitirme crear todo este contenido que tú me lo diste, Señor, para compartírselo a alguien más. Oremos por nuestro corazón, el corazón de nuestros seres amados. Pidamos perdón por quienes hemos herido y perdonemos a quienes han lastimado nuestro corazón. Espíritu Santo, gracias. Gracias de todo corazón por esta palabra. Hoy te entrego mi corazón. Quita toda dureza de mi corazón, Señor. Ayúdame a tener un corazón nuevo, renovado. Te pido por el corazón de mis seres amados, de esos que ahora mismo sus rostros están en mi mente, Señor. Transforma sus mentes, transforma sus corazones. Quita toda soberbia, toda callosidad, amargura, resentimiento. Señor, que tu amor los cubra y las cubra. Guía sus pasos a tu verdad, Señor. Enamóralos de tu palabra. Inyéctales un hambre por escudriñar tu palabra. Padre, hoy pedimos perdón por las personas que hemos herido en actos y en palabras. Y te pedimos que nos perdones por haberlos lastimado. Y te pedimos, Señor, que en sus corazones pongas el perdón. Y también perdonamos a aquellos que nos hirieron, nos ofendieron, aquellas personas que esperábamos más y no lo recibimos. Pero te damos las gracias, Señor, porque todo este dolor nos llevó a buscar de tu presencia y estar delante de tu palabra y de tu amor. Gracias porque todo obra para bien y perdóname, Señor, por poner altas y cargas en la vida de otras personas, porque al poner altas expectativas puse una carga demandándole al otro lo que yo misma no estaba haciendo, lo que yo mismo no estaba haciendo. Perdónanos, Señor. Gracias por este tiempo de oración y gracias por este mensaje. Yo te invito a que vuelvas a ver esta enseñanza. Estoy completamente segura que la segunda vez que la veas, el Padre te va a mostrar mucho más y vas a entender muchas cosas que no entendiste. Hay muchos mensajes que el Padre en este tiempo me está enseñando, me está hablando y de lo que me hable te voy a compartir. Su palabra dice, da de gracia lo que de gracia te ha sido dado. Y solamente quiero ser obediente al Padre. Hoy le dije, Señor, ¿cómo puedo retribuir tanto amor y tanta misericordia? ¿Cómo puedo recompensarte, Señor? Tu perdón, tu amor. Y el Padre me dijo solamente dos cosas, obediencia y adoración. Te invito a que te suscribas para que puedas ver las siguientes enseñanzas. Si te gustó esta enseñanza, ponme un like, activa la campanita para que te puedan llegar todas las enseñanzas inmediatamente en cuanto se suba. TikTok te lo va a notificar.
Y si este mensaje sientes que alguien le puede ayudar, ora antes de mandárselo y mándaselo mínimo a 3 personas y que el Padre les hable a ellos, a ellas, como me habló a mí y hoy te hablo a ti. Dios te bendiga y muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Dios te bendiga.